Bueno, volvemos en este momento a nuestro Happy Talk el día de hoy. Tuvimos una interrupción del sistema de internet. Parece que hubo como un bajón de la conexión de la energía. Entonces en este momento estamos nuevamente con los Happy Talks conectados hoy con el tema de vivir el duelo. Estamos a la espera de que Catalina se nos vuelva a conectar. En este momento estamos en transmisión en directo desde Estambul, en Turquía. Y yo que estoy en este momento desde Tailandia. Voy a conectarme en este momento con Catalina nuevamente para continuar nuestro Happy Talk. Hoy, qué maravilla de invitada. Estoy muy contento con este tema porque mire todo lo que estamos conociendo acerca del duelo. Hola, saludos Sebas, Ságata y a todos los que estábamos en conexión. Cata, se nos cayó. Este es el mundo de la virtualidad. Así es. Reconectémonos para que quienes van a ver la retransmisión puedan ver esta segunda parte contándoles que hemos hablado acerca del duelo y que tenemos en este momento de invitada a Catalina Osorio, especialista en psicología, tanatóloga en formación, además docente, que está en directo desde Estambul, en Turquía. Y ya Cata nos describió cuáles son como los tipos de duelo. En este momento estamos hablando acerca de ¿qué significa todo este tema del duelo? ¿Cuándo lo experimentamos? ¿Cuándo lo sentimos? ¿Cuáles son esos síntomas? Y nos reconectamos de nuevo. Entonces esto va a quedar como la segunda parte de nuestro Happy Talk, Cata. Cata, te quería preguntar, nos ibas a contar un tema espectacular, y es que hay unos cambios, hay unas manifestaciones físicas cuando estamos en el duelo. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto? Uy, este tema me encanta porque son demasiados los cambios físicos, no solamente los psicológicos, los emocionales, los energéticos, los espirituales, sino que a nivel físico, en este hermoso templo que somos, en esta perfección en la que absolutamente todo está conectado con todo, se generan una cantidad de cambios increíbles, que cuando yo los estaba viviendo, yo no entendía qué era lo que me estaba pasando. Entonces, por eso para mí fue tan importante que en este live los comentáramos, porque yo pienso que es de vital importancia que mínimo se vayan de esta charla, de este compartir tan lindo, sabiendo que muchas de las cosas que ustedes pueden estar sintiendo, o de que personas muy allegadas a ustedes que están en un proceso de duelo están viviendo, sean normales. Es que eso es parte de mi misión de vida, normalizar el duelo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos todos en este momento, y sobre todo tú, que hablas tanto del mindfulness, del estrés en la vida, sabemos que cuando nosotros los seres humanos estamos expuestos al estrés, se genera una gran cascada en nuestro organismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues hay tres tipos de cascadas del estrés, de reacciones sobre el estrés. La primera es cuando recibimos la mala noticia. O sea, ¿qué es lo que le pasa a uno cuando va por la calle y se le atraviesa un perro bravo? O sea, tú tienes una reacción de tu eje neuronal súper fuerte, y es que el corazón se te a salir del pecho, se aumenta la presión arterial, el latido cardíaco, la respiración, la irrigación que va a los músculos, pues los músculos están listos para salir corriendo. Entonces esta es la típica reacción que tenemos, ¿cierto? Que es lo mismo que nos pasa cuando nos dice alguien falleció, hubo un accidente. Pero esta es una reacción que el cuerpo vuelve y se normaliza, se regula después de que el motivo del estrés se desaparece. Pero como cuando hay una pérdida, ese estímulo continúa, entonces se activa, claro. O sea, no es que a las 2 cuadras ya se te... Sí, no es que a las 2 cuadras ya se te olvidó que el perro casi que te muere, no, o sea, acá seguimos con ese perro. Y se activa entonces en este momento el eje neuroendocrino. Yo no quiero hablar acá de muchas cosas médicas, pero sí me parece importante mencionar lo más básico, pues lo más básico, porque son nuestros cuerpos, y qué bueno que lo entendamos todos. ¿Qué es lo que pasa? Que ya entra la glándula suprarrenal,
y dice, bueno, a ver que aquí hay un peligro, acá hay algo que tenemos que estar atentos, y se empieza a producir adrenalina y adrenalina y adrenalina. ¿Qué es lo que pasa? Que entre de las 24 a las 48 horas después de recibir una mala noticia, se aumenta en el 21 veces la probabilidad de muerte por infarto de miocardio. Sí, te acuerdas que hace algunos meses, cuando hubo esta balacera tan tesa en Estados Unidos, que entre ellas se murió una profesora y al otro día se le murió el esposo? Entonces, claro, la gente dice, ay, qué pesar, se murió de pena moral, del corazón, pobrecito. No, eso fue del éxtasis del momento, claro. Sí, esto es algo típico generado por esa cascada del estrés. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las personas que tienen una condición médica o que tienen una tendencia a tener pues como cositas con el corazón, porque pues esto es real, esto es real. Y de ahí, cuando seguimos con esto sostenido, entonces ¿qué pasa? Como seguimos con la presión arterial alta, como seguimos con la respiración diferente, se empiezan a liberar ácidos en la sangre, triglicéridos, colesterol, la parte digestiva se disminuye toda la irrigación, entonces empezamos con molestias digestivas, la típica gastritis, no tengo hambre, no me pasa la comida. Claro, es que realmente no pasa la comida porque el cuerpo lo último que necesita es decir, venga, metámosle sangrecita a los intestinos para que digieran. No, estamos en un momento de alerta. ¿Y qué pasa? Que cuando esto sigue sostenido, que realmente sigue sostenido, es que entra la tercera cascada del estrés, que ya estamos hablando pues, del nivel hormonal. Entonces, ¿qué tenemos? Que se nos dispara el cortisol. Y el cortisol, que es la hormona que en este momento está tan de moda, que es la hormona del estrés. Y realmente, y el cortisol es una maravilla para cuidarnos de peligros, pero también es tenaz cuando su producción es constante y cuando no tenemos una manera de regularla. Entonces se baja el sistema inmune, entonces nos dan las gripas más horrorosas o nos dan herpes. Aparte, les voy a contar una anécdota que me parece muy linda, y es que a una amiga se le murió el papá y ella la mamá, entonces ella se dedicó a cocinarle a su papá, a atenderlo. Y llegó a los meses, como a los 3, 4 meses, 5 meses, y me dijo, ay, Cata, estoy tan triste, imagínate que a mi papá le dio gota. Ay, yo creo que es que le estaba dando mucha carne, pero pues no sé, bueno. Y yo le dije que no, sí, la culpa. Y sabes que que cuando tenemos esta cascada del estrés se genera mucha urea. El cuerpo bota mucha urea y esa urea es lo que produce la gota, ¿cierto? Entonces, esa es la cosa que hay una cantidad de cambios que no conocemos, y eso es lo que genera ansiedad extra, pudiendo saberlo. La parte cognitiva, o sea, por ahí dicen que uno tiene cerebro de doliente, sí, y definitivamente no se piensa igual, yo leía un párrafo y no entendía las cosas. Por eso a mí esta parte como física me parece tan importante, porque yo me angustié mucho. Yo leía algo y no lo entendía, a mí se me perdía como el hilo de las conversaciones. Hay confusión mental, claro. Sí, total. Yo hablo todos los días constantemente 3 idiomas, y yo me sentaba en la mesa con mis hijos y con mi esposo, y yo empezaba a hablar, y si yo estaba hablando con ellos en español, entonces me era una palabra en turco, o se me atravesaba en inglés, o yo les decía pasame la salsa de tomate, y quería decirles que era que me pasaran el salero. Era súper asustador, yo decía, me estoy enloqueciendo. Y eso es normal. Entonces, cuando uno puede normalizar estas cosas que son tan anormales y aceptarlas como parte del proceso, entonces se puede hacer algo. Pero cuando lo vemos completamente... Claro, es que por eso le estoy hablando. Cuando vemos que todos estos síntomas están dispersos, entonces, ¿qué pasa? Que la gente no lo asimila como una totalidad de un proceso de duelo, pero cuando lo conocemos, sí.
Entonces, qué bueno que estén alertas a todos los cambios que tengan que ver con su cuerpo, con el dormir, con el comer, con la motivación. Como decía yo, es Cata, completamente multidimensional. hoy estamos hablando de vivir el duelo y estamos con Catalina Osorio directamente desde Estambul, en Turquía. Cata, el duelo muchas veces se empieza a vivir porque hay duelos hay situaciones que ocurren de inmediato y otras que van ocurriendo. Entonces, el duelo tiene como una etapa, digámoslo, anterior, porque empieza a desarrollarse. Digamos que mi familiar se enfermó, y entonces yo empiezo a crear ya esa sensación y empiezo a tener manifestaciones como de tristeza, de pesar, a proyectarme en el tiempo y empiezo con cierto nivel de sufrimiento. Después viene el deceso, la muerte, por decirlo así, que es de nuestro familiar. Y venimos a enfrentar ya ese duelo como real. Y después viene la etapa posterior, de que puede demorar un tiempo, de acuerdo con las herramientas que tenga cada uno. Pero si vemos bien, ese duelo pudo empezar desde antes, con lo que yo vaya pensando de la situación de lo que va a pasar, pasa el hecho y posteriormente puedo continuar el duelo. ¿Qué podríamos entonces decir como para a las personas, para empezarnos o prepararnos para un duelo? Porque a todos, sin lugar a dudas, nos va a ocurrir, nos está ocurriendo y nos ha ocurrido que tenemos duelos. ¿Cómo enfrentar los duelos? ¿Cómo prepararnos para entender que sí, en un duelo hay que afrontarlo, pero también se va a ir? ¿Qué podemos decir? Bueno, lo primero es educación en duelo y educación en duelo es esto que estamos haciendo en este momento. Qué lindo que todas estas personas que están acá y que se animaron a participar, porque es que cuando hablamos de duelo, cuando hablamos de muerte, cuando hablamos de pérdida, la gente sale corriendo. Ay, no, este tema no. Ay, no, no lo llamemos. Ay, no, es como si hablando de la muerte la estuviéramos llamando. Vení, vení, y se le parara uno acá. No, no. Cuando le Pero damos ese la cara. duelo no siempre es muerte, duelo es pérdida, y estamos hablando de los duelos de la mascota, de la pareja, Sí, del trabajo, ¿cierto? claro, de Ese una muchas relación de... veces Sí, es una pérdida. relacionamos, muchas veces casi siempre relacionamos el duelo con muerte, aunque sí puede ser final de ciclo, pero no siempre es la muerte. En este momento ya vamos a entrar en el tema de la muerte, que me parece como importante. Entonces me estabas contando qué pudiéramos hacer para prepararnos para el duelo. Bueno, entonces lo primero es informarnos, o sea, realmente leer qué es lo que va a pasar. Tú estabas hablando de algo, estabas dando como cositas muy típicas de un duelo anticipatorio. El duelo anticipatorio es cuando tú dices, ay, que a uno le dicen que la persona está enferma y que sabe pues que viene un proceso y ya después se muere. Ese es algo como muy específico de ese duelo, que es cuando una persona ya está con una enfermedad terminal, por ejemplo. Entonces, claro, es prepararse, pero si digamos quieres generalizarlo y no ponerlo en eso, sino que, uy, estás viendo que te van a echar, están haciendo recorte de personal en la empresa y probablemente tú vayas a estar dentro del grupo que se viene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Conectarnos. A ver, ¿qué me genera esto? Lo que pasa es que le tenemos pavor a sentir tristeza. Le tenemos pavor a sentirnos vulnerables. Y esta nueva era de felicidad, todo es feliz, todo es bueno, qué rico, es estar bien todo el tiempo, está negando la otra parte de la moneda, que es, hey, existe la tristeza, la angustia, el miedo, la desolación, la incertidumbre, abracémosla. Bueno, a ver, sin ansiedad, porque es que ¿qué es lo que pasa con la ansiedad? Que cuando no le damos la cara a la cosa, eso nos persigue y se viene para ti, lo que decías tú, esos pensamientos obsesivos, rumiarlos y esto, porque lo estamos manejando desde la cabeza, pero manejémoslos desde el corazón utilizando la cabeza. A ver, cuáles son las condiciones, qué puede pasar y si pasa qué. Entonces es de pronto tener como un diálogo interno en el que se van a estar como colocando. Escribir es excelente, escribir es súper importante, escribir libera la mente. Entonces cuando tú ves que te vas a ver enfrentado a un duelo, empieza a escribir qué me genera en este momento susto, qué me genera ansiedad, cómo lo podría tomar, qué cosas podría hacer. Y de esta manera, cuando tú te conectas, entonces puedes tener, cuando uno hace preguntas, la vida las responde.
pero cuando uno es el que se cree que tiene las preguntas, las respuestas y uno mismo se las contesta, te quedas dando vueltas como el hámster en la ruedita, es salirte de ahí. Tata, casi siempre hablamos del duelo desde nuestra orilla, desde la orilla del observador, pero muchas veces el duelo también lo está viviendo el paciente, que está ahí agónico, o la persona que ya quiere salir de una relación, o aquel que ya quiere abandonar un trabajo. O sea, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo podemos ayudarle, por ejemplo, a alguien que está enfermo en ese proceso de duelo que muchas veces nos quedamos en la postura nuestra de que queremos que siga viviendo esa mamá, ese papá, ese hermano, ese ser querido, queremos que siga pegado a la vida, pero realmente ahí hay un sufrimiento y no nos condolemos con ese ser humano que está ahí, porque queremos que siga con vida, pero a lo mejor las condiciones no son las mejores. ¿Cómo podemos ayudar a aliviar ese sufrimiento, a mejorar, a acompañar en ese duelo también a ese ser que a lo mejor no puede hablar, que está acostado en la cama, pero que puede estar pensando que es el tiempo de partir? Ay, qué pregunta tan espectacular. Bueno, lo que pasa es que antes que todo, desde nuestra parte es importante que nosotros hagamos las paces con la partida de esa persona. Porque a veces dicen, sí, le dije a mi abuelita que se fuera tranquila, que ya había vivido lo que tenía que vivir y todo, y casi que la estamos mandando supuestamente para el otro lado a que ya está más tranquila, pero nosotros puede que no lo estemos, o puede que sí lo estemos, pero no hay una sincronicidad, o sea, no hay como una conexión diferente. Lo primero antes de cualquier cosa es nosotros conectarnos con esa emoción que tenemos, liberarnos y entender y meternos entre ceja y ceja acá que somos seres mortales y que cuando este cuerpo físico muere seguimos en ciclos. Entonces es cuando esa persona está a punto de morir y la vamos a acompañar a un buen morir, parte de eso es reconocerle lo lindo que ha hecho en nuestras vidas, reconocerle la labor tan maravillosa que ha tenido, a que era muy mala persona y realmente no encontramos, porque pues hay de todo, ¿no? Estamos hablando de los casos lindos de una persona que realmente nos va a doler el alma del corazón de que se va, pero puede que esa persona de pronto haya tenido más cositas picanticas en la vida. Entonces es como aceptar, bueno, todos tenemos un ciclo, todos tenemos un proceso, no es fácil, tanto para uno que lo va a despedir como para el que se va, y empezar a sanear. Si la persona tiene conciencia, entre comillas, es súper lindo empezar a hacer una lista de las cosas que están pendientes. Eso me parece súper lindo, y es con quién estoy peleado, qué cosa tengo que hacer, qué perdón tengo que pedir, qué cosita me encantaría hacer, porque eso va liberando de esas cosas. No, yo no me puedo ir sin haber ido, no sé, a tirarme en parapente, o yo no me quiero ir sin haber conocido, no sé, la Guajira, qué sé yo, pues para dar como ejemplos. Entonces, cuando se puede empezar a hacer una lista de estas cuestiones pendientes, eso va generando como libertad. Pero bueno, aquí estamos hablando de un buen morir y ese proceso de desprendimiento. Eso es otro life. A mí, totalmente. Tata, me gustaría compartirte a ti y a muchas personas que parte de lo que he hecho en mi vida como ser humano, por alguna razón, es acompañar a morir a cientos de personas en diferentes momentos de la vida. Y muchas de las personas que he acompañado, muchas de ellas se han quedado durante un tiempo en agonía. Y de alguna manera he podido identificar desde mi experiencia personal es que muchas veces estas personas se pueden haber quedado con cositas por resolver en la vida. Entonces, al momento de entrar en ese estado de inconsciencia, algo pasa que no nos permite hacer como dar el paso a la muerte y evolucionarlo. Por eso la invitación que yo quiero hacer desde mi experiencia personal en lo que he hecho, acompañar a morir a tantas personas, es mantenernos como con la chequera al día, las cuentas al día, con las deudas al día, saneadas, las psicológicas, emocionales, materiales, espirituales, con todas las deudas como al día, para que el día que nos corresponda pasar al otro lado, podamos hacerlo como con una sonrisa y tranquilidad. Es parte de lo que me gustaría como aportarles. Tata, hay un tema también que me gustaría que aportarlo, tú eres la experta, pero parte de lo que
me gusta compartir es qué decirle a esa persona que está ahí en ese momento final. Y me parece que es muy poderoso, no sé si lo habrás escuchado, es decirle, te honro, te agradezco, te pido perdón y te dejo ir. Decir estas Ujú. cuatro palabras a esa persona también podría ser, imagínate tú en una circunstancia, imagínense ustedes en una circunstancia donde no se pueden mover, no pueden hablar, están en una cama acostados, su cuerpo ya no les da la energía, pero su consciente e inconsciente pudiera estar activo y escuchar que tus familiares te están diciendo, te honro, te agradezco, te pido perdón y te dejo ir. Eso puede ser muy reconfortante y aliviaría Liberador. mucho, totalmente liberador y nos prepararía para ese partir. Entonces ahí va como una recomendacióncita. Cata, un tema muy importante y que me encanta cuando te lo escuché es cómo dar una mala noticia. Muchas veces no estamos preparados para dar una mala noticia. Muchas veces, nunca. Eso me lo enseñan a uno al colegio. Ojalá, No, no, ojalá. no nos prepararon para dar una mala noticia. Y tú hablas acerca de cómo dar una mala noticia. Qué podemos compartir esta noche en los Happy Talks, en las conversaciones que inspiran? Que estamos con Catalina Osorio, especialista en psicología, tanatóloga en formación y docente, sobre el tema de cómo dar malas noticias. Ah, este tema me encanta, me encanta. La verdad es que hay algo y es que no hay nada más delicioso que dar una buena noticia. No, 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 no. La gente mete las patas porque no se aguanta la felicidad. Entonces, decir que alguien está en embarazo, decir que alguien lo ascendieron, decir que compró carro nuevo, que se ganó la lotería, pues que el niño se graduó. O sea, dar una buena noticia es una delicia. Cuando nos metemos a ver de fondo qué es lo que nos genera tanta felicidad y tanta delicia, es de que lo que esa buena noticia está generando en la otra persona también es felicidad, también es emoción, también es algo rico de sentir. Entonces hay una conexión maravillosa desde ese goce, desde ese sentir, de esa celebración. Pero ¿qué es lo que pasa? Que entre las limitaciones que tenemos como seres humanos es que nos enseñan muy poquito o nada en conectarnos y poder compartir desde la tristeza, desde la angustia, desde el miedo, desde la inseguridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ay, no, ¿y yo cómo le voy a dar esa noticia? ¿Y si se marea? ¿Y si se desmaya? ¿Y si se pone a llorar? ¿Yo qué hago? Y es porque estamos súper acostumbrados a manejar la reacción positiva de una persona. No voy a decir que positiva porque significa que lo antagónico es negativo y no, o sea, una sensación rica de sentir y una sensación más compleja de sentir, y es que cuando alguien se pone a llorar, cuando alguien le da un ataque de pánico, cuando alguien está en shock, no sabemos qué hacer, y es tan básico, es un abrazo, es calmarlo, es sentarlo, y es estar en un silencio completamente empático que acompaña. Pero como a uno no le dicen eso, entonces uno no sabe qué hacer. Entonces, ¿cuál? Y de esto doy talleres muy bacanos. Organicé uno con un grupo de mi familia y con unas amigas y fue espectacular porque salen una cantidad de cosas. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que se da uno cuenta que la mala noticia como tal, que a veces es pésima, muy dura, muy difícil, tiene un daño agregado, un sufrimiento agregado de muchísimo peso que genera más trauma por la forma como te dieron la noticia. Entonces ya de por sí es una tragedia y aparte de eso pues le estás echando la cremita y poniéndole la cereza con la forma que la das. Entonces, ¿cómo dar una mala noticia? Primero que todo, asegurarnos de que la persona que la va a recibir esté con la parte física lo más seguro posible. Lo ideal, y ojalá sea siempre, es que se pueda dar cara a cara, ¿sí? Frente a frente. Pero a veces nos toca darla por teléfono. Ojalá que no sea por teléfono. Ojalá que no se tenga que dar por teléfono. Entonces empecemos primero cuando tenemos a la persona cara a cara. Primero que todo, que se siente porque ya les había contado esta reacción de choque, entonces la persona se puede caer, se puede desmayar, sí. Entonces tenerla que esté sentada,
Si tenemos, esto es algo que constantemente en la tanatología lo manejamos, es un vaso de agua fría, un vaso de agua fría. ¿Qué es lo que pasa? El vasito de agua fría activa tu sistema parasimpático, que es el sistema del cuerpo que regula la reacción como fuerte y te tranquiliza. Entonces el vaso de agua fría, no como una corriente agüita, sino fría preferiblemente, te baja un poquito los latidos del corazón, te tranquiliza. Entonces tengamos el vasito de agua, tengamos a la persona sentada y obviamente el 90% de la comunicación es no verbal. ¿Qué pasa? La persona ve que a uno le están sentando, que a uno le están trayendo el agüita y a ver, ¿aquí qué pasó? Ya, ¿aquí qué pasó? Entonces, pero eso es muy importante y es parte del proceso porque es una manera de que tu mente, tu cerebro, vaya a hacer conexiones de, uy, aquí hay gato encerrado. Entonces, ¿cuál es una de la mejor forma? Es, se le va a dar a la persona no la mala noticia como tal, sino que se le van a dar aproximadamente 3 factores, 3 punticos de información y la persona lo que va a hacer es conectar los punticos y llegar a la conclusión. Con esto que se busca, que el choque no sea instantáneo al recibir la noticia, sino que esa mente pueda generar las conexiones neurológicas de tal manera que cuando llegue a la conclusión no sea tan fuerte. Entonces, vamos a hablar de un accidente automovilístico de fulanito y está súper grave en el hospital. Entonces, sentamos a la esposa, le traemos el vasito con agua. Mira, ¿sabes qué? Es que me acaban de llamar del hospital, que es que fulanito estaba en el carro y tuvo un accidente y está bastante compleja su situación. ¿Cómo así? ¿Se va a morir? ¿Se murió ya y no me están diciendo? ¿Pero qué le pasó? Pero en ese momento ella, claro, una de las cosas de dar las malas noticias es que cuando nosotros estamos en alerta, es súper lindo, el cuerpo es hermoso, vemos más, escuchamos más, sentimos más, se nos agudizan todos los sentidos. Esto pues desde el cerebro límbico, o sea, reptil, porque claro, si tenemos que salir corriendo, ¿por qué árbol me trepo? ¿Qué es lo que hago? Allí hay pues nos prepara para eso. Entonces eso es lo que pasa con nuestra mente, cuando estamos tratando de conectar todo. Las palabras son súper importantes. No es lo mismo no decir, no, es que se estrelló en el carro, a decir, se chocó. Porque la palabra estrellar tiene una connotación de que va mucho más rápido, de que hay mucha velocidad. Entonces es no estresarnos cuando somos nosotros los que tenemos que dar la mala noticia, es respirar profundo, tener una calma lo máximo que se pueda ante una situación de esa, tomarnos nosotros el vasito de agua y preparar a la persona con mucha empatía y con mucho amor y estar listos a la reacción que vaya a tener. Se le da la noticia, la persona empieza a llorar, a gritar, a tirar cosas o lo que sea que podría ser una reacción bastante fuerte. Entonces lo que tenemos ahí, cálmate, vení, relájate que te va a dar un patatús. No, déjenla llorar. Deje manejar su cosa, no empiece a buscar soluciones, porque es que hay una cosa que es muy linda y es una forma también del cerebro autorregularse y protegerse, y es que hay un bloqueo de postinformación. O sea, después de que a ti te dicen se murió fulanito, se accidentó, el 40% de la información se pierde. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde está? Eso se olvida porque la mente tiene como un cortocircuito y ahí llega. Entonces la persona va a preguntar muchas preguntas. Pues cuando son niños, todavía más. Con los niños, pilas mamás. Se murió el abuelito. Nos quedan unos pocos minutos, nos podríamos quedar aquí, este tema está buenísimo, nos quedan unos pocos minutos y me gustaría que hay como varias preguntas que nos están haciendo. Quisiera entonces, primero, ya demos un saludito por aquí a Brandon, al Canal San Luis, a Nati Escobar, a Moni Historia, Lina Restrepo, Juanca, Cine, Fabián,
cómo trabajar el desapego, psicólogo, bueno, a todas las personas en cualquier lugar del mundo que nos están viendo desde la noche en América, desde el amanecer en Europa y el día ya aquí en Asia. Cata, 3 temas que me gustaría en estos pocos minutos, muy importantes. El primero de ellos, me están preguntando, ¿cómo asumir el duelo cuando estoy viviendo en el exterior? Porque todo está ocurriendo en algún lugar, en algún país. En este momento podríamos estar en Europa y la situación está ocurriendo en América. Ellos están allá, toda la familia mía está allá, pero yo estoy aquí. ¿Cómo asumir ese duelo? ¿Qué podemos hacer cuando estoy en el exterior y el duelo no lo puedo presenciar? No puedo presenciar la situación, perdón, real, sino que me toca asumir el duelo aquí en soledad. ¿Qué puedo hacer? Bueno, eso es una pregunta supremamente importante, sobre todo porque pues pasó en la pandemia. O sea, ahí fue cuando nos confrontamos con la muerte y cuando no pudimos ir ni siquiera a una misa porque ni siquiera al principio la sabía, ni siquiera existía la virtualidad. ¿Qué es lo que pasa y cuál es la manera más sana? Y de pronto, pues utilizando las poquitas herramientas, no herramientas, las poquitas condiciones que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero que todo, nos tenemos que cuidar, ¿cierto? Entonces sí, me cuesta levantarme de la cama, pero tenemos que movernos. Entonces salir a caminar es súper importante, salir a caminar, porque todas estas hormonas, todas estas sustancias, todas estas cosas que están en nuestro organismo, hay que metabolizarlas, hay que sacarlas del cuerpo. Entonces te cuesta, pero sal y camina, dale 3, 4 cuadras, vueltas a tu barrio. Hay que sudar un poquito eso, sí. Eso desde lo personal. Alimentarte bien, poquito, pero que te alimente bien, y ya cuando, estos son las cosas físicas, ¿no? Ahora, con la parte de los rituales súper importantes, hagan rituales de despedida, escriban mucho, escribir cartas, si se quedaron cosas por decir. ¿Cómo puede ser un Ah, ritual no, de mijo, despedida? pero es que tenemos muy poquito tiempo. A mí no me corta el ritual. Algo tan básico como esto: prender la velita. Ya después organizamos rituales más largos porque esto casi que amerita otro live. Claro, total. Pero prender una vela y conectarse con ese ser querido y escribirle una carta, solamente pensarlo, decirlo, no es suficiente. Cuando nosotros lo escribimos, la mente lo procesa de una manera diferente. Tú lo estás viendo, tú lo estás leyendo, tú lo lees y lo escuchas. Entonces es literalmente metabolizar ese sentimiento que tú tienes y transmitirlo en un papel. Lo escribes todo, si tienes sentimientos de culpa, si se te quedaron cosas por decir, si hubo cositas que tú tuviste pendientes y no pudiste trabajar. Entonces tú lo escribes con el corazón en la mano, llorando, riéndote, poniendo todas las emociones que tú tengas. Después lo doblas y lo puedes quemar, diciendo, acá te lo envío. Eso pues es, Dios mío bendito, eso es como escribir el titulito del ritual, pero esa sería una de las cosas. Estar muy conectados con las personas que te pueden colaborar. Cuando uno está en el exterior, se muere alguien muy cercano y uno no puede estar, entonces buscar ayuda. Los grupos de duelo son maravillosos. Una persona que te escuche sin juzgarte, que te entienda, eso es súper importante. Mi Catalina, hay un tema que sé que te gusta demasiado, ya tenemos muy pocos minutos, pero faltan todavía 2 temas muy importantes y que son vitales. Los niños en el duelo. Muchas veces no le contamos al niño ese duelo. ¿Y qué debemos hacer? Cuéntanos en 1 o 2 minutos qué podemos hacer con el tema de los niños y los duelos. Porque es que muchas veces el niño vio que salieron con su hermanito para el hospital, el hermanito de pronto falleció en el hospital, nunca volvió a la casa y el niño se va a estar preguntando qué pasó. O el abuelito salió de la casa algún día, se lo llevaron al hospital y nunca más volvió. Y él se puede preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué podemos hacer con los niños y los duelos? Ay, ahí sí me tocaste la brita más fuerte de mi corazón. Para los que no saben, yo soy profe de preescolar, llevo 13 años y en este momento estoy en un programa de duelo infantil hermoso. Tenemos unos grupos virtuales
virtuales de acompañamiento en duelo, y ha sido una de las experiencias más espectaculares que haya tenido en mi vida, más llenadoras. O sea, ese corazón mío se pone así gordito de emoción, pero también veo lo ignorante que somos todos en relación con la forma que manejamos las pérdidas con los niños. Bueno, como tengo poquito tiempo, primero, a los niños hay que enseñarles que existe la muerte, utilicen la palabra muerte. Se murió el abuelito, llévelo al entierro. Se murió el vecino, cuéntele. Entonces, ¿cómo empezamos con los niños? Con cositas, eso se llaman oportunidades pedagógicas, que ven, están caminando en la calle y ven el pajarito muerto. Venga, muéstreselo al niño. Mira, mi amor, se cayó del arbolito y se murió, la mamá debe estar triste. Empiecen con el pececito. Se muere la mascota, lo tiran al inodoro, van y compran otro pececito para que el niño no se traumatice. Ay, por favor, los niños son hermosos. A los niños hay que enseñarles. Entonces, hablar desde la muerte a calzón quitado, obviamente dependiendo de la edad. O sea, no le vamos a dar un montón de detalles que el niño no puede procesar, pero sí explicarle sobre todo desde la parte biológica. Mira, mi amor, se están cayendo las hojitas, pero estas hojitas cumplieron su ciclo en el árbol, pero ya siguen de abono y vuelve y le da la comidita al árbol. Entonces poder tener como esta parte linda y más que todo básica de la biología de lo que es el ciclo de la vida, ¿no? Eso por primero. Segundo, incluirlos en los rituales. Llévenlos a las novenas, llévenlos a la misa, que los niños sepan, mi amor, mira, es que todos estamos llorando porque estamos tristes. A las mamás, a las tías, a las abuelas, a todas las personas, o bueno, a los hombres, también voy a hablar en masculino, nos da miedo de que el niño se traumatice, pero es que el niño se traumatiza con la incongruencia que hay entre lo que escucha y lo que ve. La mamá con los ojos así, mamá, ¿estás llorando? No, mi amor, se me metió el mugrecito en el ojo. Y la señora está vuelta en nada y es otra persona en un duelo y no se lo cuenta al niño, que para no traumatizarlo. Por favor, antes explícale al niño, que no lloremos al frente del niño para que no se ponga más triste. Enséñele al niño a sentirse cómodo cuando usted está llorando. Entonces, ¿qué le enseñamos a los niños? Mi amor, estoy tan triste porque extraño a mi papá, pero ¿sabes tú cómo me puedes colaborar? Tráeme un vasito de agua frío. Entonces le damos a los niños una herramienta para que ellos nos ayuden a procesar ese dolor que tenemos, acompañar, porque cuando nosotros no lloramos al frente de ellos, ¿qué les estamos enseñando? Delante de la gente no se llora. Entonces, y eso es algo que vemos nosotras que estamos metidas en duelo infantil con los niños, que viven sus duelos completamente aislados. Entonces cuenten, hablen de la muerte. En estos días me pareció pues como, a ver, con mucho respeto voy a decir que fue gracioso, porque pues algo de lo que nosotros enseñamos es que las palabras sean supremamente claras. No se fue, murió. Utilicemos la palabra murió. Cuando mi papá murió, una alumnita le dijo a la mamá, mamá, ¿será que Miss Cata ya encontró al papá? Y ella le dijo, ¿cómo así? Sí, como tú me dijiste que lo había perdido y que ella se fue para Colombia porque se le perdió el papá. Ella juraba que yo estaba en Medellín buscando de calle en calle a mi papá. Sí, entonces no dejar esos eufemismos, o sea, no, se murió, que se volvió ángel. En estos días le dijeron, una amiga le dijo a su sobrino, ay, es que el abuelo se hizo ángel. ¿Cómo así? ¿Se murió? A ver, los niños saben. Entonces, no claro, utiliza, claro. Se durmió, no. Y utilizar la palabra muy. Tu abuelo estaba muy enfermo y su cuerpo ya no le daba más y dejó de funcionar. Porque cuando decimos estaba enfermo y se murió, es como que, ay, a mí me da una gripe y me muero. O sea, hay muchas cosas, claro. pero básicamente lo que yo quiero es que quede muy claro en esta charla, y es, por favor, incluyan a los niños en los procesos, por favor, incluyan a los niños en los rituales, por favor, cuando llega la gente a rezar el rosario, a hacer la novena, denle en la bandejita y que el niño sea el que pase las empanadas, que el niño sea el que reparta los Kleenex, que el niño sea parte activa de ese proceso, que cuando el niño empieza con sus pérdidas puede afrontarlas porque ya tiene un recurso interno.
Entonces es súper lindo. Catalina, aquí podríamos quedarnos, este tema está Sí, maravilloso y estoy feliz de compartir sí. contigo. Saludos a todas las personas en cualquier rincón del planeta, en América, la noche en América, los buenos días ya en Europa y aquí en Asia. Una pregunta final y un tema muy poderoso, Catalina. Los duelos de papá y de mamá. Muchas veces Mm, las personas les cuesta asumir ese duelo, esa pérdida de papá, de mamá, cuando murieron. Y han pasado los años y todavía siguen con ese dolor, esa tristeza, recuerdan en melancolía a ese ser querido. ¿Qué podríamos decirles? Perdón. Bueno, aquí sí estoy hablando desde Cata Osorio total, porque a mí lo que me trajo a todo este mundo, para los que no me conocen y no saben por qué estoy acá, es por la muerte de mi papá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú pierdes a una persona tan cercana a ti, en este caso tu papá o tu mamá o tu pareja, bueno, una persona supremamente cercana a ti, eh, se te se te derrumban todos los pilares que tú tenías de creencias. Obviamente, estoy hablando en general, no todo el mundo pasa por lo mismo, pero cuando se derrumba hay que empezar otra vez a crearlos y se debe crear una nueva versión. ¿Y cuál es esa nueva versión? ¿Qué creemos, qué sentimos, qué pensamos? Porque es que cuando perdemos a uno de nuestros padres, volvemos a nuestro niño. O sea, yo me sentía como una niña de 5 años. Yo decía, Indefensos, claro. completamente vulnerable, y yo viviendo al otro lado del mundo, y yo con esposo, con hijos, con una vida completamente estructurada. O sea, no me cambió mis rutinas, no me cambió muchísimas cosas, pero yo me derrumbé. Pero entonces, a ver, aquí viene tu pregunta: ¿qué hacer? Hay que trabajarlo, hay que gestionarlo, hay que elaborarlo, no se le puede echar tierra. ¿Cómo se hace? Lean, lean, o sea, no se queden con lo que ya saben, porque es que nosotros creemos lo que nos meten en la cabeza desde pequeñitos, pero muy poquitas veces lo cuestionamos. Lean sobre temas diferentes. Yo leí del Islam, del budismo, de la religión católica, de lo espiritual, de todo, porque yo necesitaba un montón de respuestas que mis creencias no tenían la suficiente información para contestármelas. Entonces me sumergí en un mundo de investigación: leer, documentarme, conectarme, hacer meditación, ir a hacer baños de bosque. Total. Sí, esa Me conexión con la encantaría, Cata, naturaleza. me encantaría que compartieras aquí, si te parece bien, en 30 Obvio. segundos, porque estamos pasando de tiempo, lo que te pasó en un baño de bosque en Estambul, Ay, eso fue frente espectacular, al uno tema de del los duelo. momentos Frente al tema del más duelo, frente al tema hermosos del de mi duelo. vida. Sí, sí, claro. ¿Qué es lo que pasa? Que yo que estoy hablando en este momento, ya que llevo 2 años y medio en este proceso de conectarnos, es que muchas veces no, estamos desconectados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando fuimos al bosque, y nos enseñaste a entrar al bosque con respeto, no a invadirlo como hacemos los latinos alborotados, de llegar con bulla y con alboroto, sino a aceptar esa invitación que nos hace ese lugar mágico, y a conectarnos desde el olor, desde el sonido, desde la brisa. Esa conexión con el bosque nos conecta con nosotros mismos. Es un viaje hacia adentro, estando conectado con el afuera. O sea, es que es espectacular. O sea, este tema a mí me parece mágico. Y caminamos, completamente presentes en ese momento, en esa sensación, y después fuimos a un lugar e hicimos una meditación. Entonces, claro, esa meditación, la música, el olor, el pajarito, la brisita, la cosa, eso fue completamente transformador. Y para mí, para Catalina Osorio, yo que llevaba, como ya les conté, averiguando aquí, averiguando allá, y llenándome de información y de cosas que yo necesitaba. Para mí el bosque fue lo que hizo la conexión de todos los punticos. Toda esa información que yo tenía, esos arbolitos hermosos me lo juntaron y me dijeron: Cata,
¿Estás acá? Ah, se congeló. Se congeló. Se Hola, hola, congeló. aquí estoy, aquí Ok, estoy, continuemos. ok. Entonces el bosque lo que hizo fue juntar todos estos punticos para mí y de decirme, este dolor que tú sientes, esta crisis que tú sientes, esto que tú estás sintiendo, es normal, esto va a pasar, esto se va a transformar, esto es parte de nuestra naturaleza humana y esto te va a hacer más fuerte y esto te va a dar sí, o sea, tú estás acá para vivir, vive. Eso fue Un lo que me dijo el mensaje bosque. maravilloso que trajo el bosque. Mi Cata, no, qué alegría compartir contigo este día, este tema tan maravilloso. ¿Dónde pueden encontrar? ¿Cómo se pueden contactar contigo si las personas necesitan un acompañamiento, un tema de duelo? ¿Dónde pudiéramos encontrar? Pueden escribir por Instagram, después de que se contacten conmigo, nos congelamos. Después de que se contacten conmigo por Instagram, yo ya les daría como mi celular, mi correo electrónico, pero por Instagram sería como una manera de hacerlo. No esperen las personas que están en un proceso, qué bueno acompañarlas, pero no esperen tampoco, hagamos cositas preventivas. A mí me encanta hacer talleres sobre cómo darle la noticia a los niños, pilas, las mamás, los tíos, los abuelos, las tías, o sea, todas las personas que tengan niños alrededor, cómo manejarlas si el abuelito está grave, cómo hacer un taller de, hey, cómo damos una mala noticia y enseñarles ya pues como la técnica mejor. Si tienen familiares en duelo, o sea, son muchas las cosas preventivas que podemos tener antes de y prepararnos, porque la muerte nos tira al océano y eso es una tormenta, pero qué bueno cuando tenemos un flotadorcito y una mochilita con cositas que nos la haga más llevadera. Entonces, en Instagram, ahí me consiguen. Saludos a todos, mi Cata, qué alegría compartir contigo. Saludos a Nora, saludemos aquí finalmente. Te dice que muchas gracias, excelente tema, muy buena información, Catalina, dice Diego. Gracias a los dos por esta enseñanza. Expande tu sala, saludos a todas las personas que están conectadas en cualquier lugar del mundo y que van a ver esta transmisión. Catalina, muchísimas gracias. Quisiera que me acompañaras a hacer 3 invitaciones especiales. Quienes estén interesados en los cursos Mindfulness, empezamos el próximo 25 de octubre, nuestro curso Mindfulness virtual de 6 semanas para reducción del estrés y de la ansiedad. Me han estado preguntando acerca de Medihiking, las experiencias naturales conscientes. Quiero contarles que estaremos aquí en Tailandia, consciente de norte a sur, en el mes de enero del año 2023. En este momento, si estás interesado, me puedes escribir. Una experiencia hermosa. Yakata lo vivió, experiencia con elefantes, el Gran Buda, visitar los templos, una experiencia hermosísima. Espectacular. Y si estás interesado en un cambio de vida o el logro de objetivos, también me puedes escribir aquí en el Instagram para que juntos podamos pasar al siguiente nivel. Catalina, te abrazo desde mi corazón. Gracias a todos por su presencia. Hermosísimo todo esto que nos compartiste el día de hoy con este tema, vivir el duelo. Saludos a todos. Chao, chao. Bienvenidos a los Happy Talks, conversaciones que inspiran. Chao, chao. Chao, un abrazo. Gracias a ti.